les voy a comentar un poco sobre la ley SOX y la integridad de los datos, que son dos temas fundamentales para cualquier empresa que maneje datos financieros. Primero, antes de comenzar con el tema en cuestión, hablar un poco de qué es Core Audit. Core Audit es una herramienta que desarrolla Blueco Research, que es una herramienta de seguridad y auditoría de bases de datos. Tiene muchas funcionalidades, entre ellas, bueno, justamente auditoría, análisis forense de bases de datos, generación de reportes, bloqueo SQL, etcétera, etcétera. Es como una suite de herramientas que permite manejar, auditar y manejar la seguridad de una base de datos. Entonces, ahora ya yendo al tema que nos trae hoy, eh, primero hablar un poco de la historia de la ley SOX, de dónde sale. Esto sale de cuando en la década de los 90 una compañía, Enron, se declara en la quiebra. ¿Por qué? Porque se descubrió que habían falsificado reportes o sea, reportes hechos a la bolsa. Entonces, esos reportes falsificados, una vez que se descubrieron, hicieron que las acciones de la empresa caigan eh, en picada. Un par de años después pasó algo similar con la empresa WorldCom. Es una empresa que decidió exagerar un poco sus beneficios en los reportes que presentó a la bolsa. Y de la misma forma, cuando esto se descubrió, hizo que las acciones de la empresa caigan en picada. Entonces, a raíz de esto, nació la ley SOX, o Sarbanes-Oxley, el nombre de los dos senadores que la impulsaron, eh, que lo que hizo fue poner una serie de mecanismos que limiten la posibilidad de las empresas de cometer este tipo de fraude ante la bolsa. Entonces, por ejemplo, eh, a raíz de esta ley, los CEO son responsables de los reportes que se envían a la bolsa, por ejemplo. Eh, También a raíz de esto, la Comisión de Bolsa de Estados Unidos va a auditar a las empresas que tienen que presentar estos reportes y auditar que esté todo bien, que no haya ninguna manipulación de datos. Entonces, eh, de todos estos mecanismos, hay un par que tocan en todo lo que es IT, que es lo que nos trae hoy, ¿no? IT, bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la ley SOX? ¿Qué es lo que, en el que me afecta a mí eh, como el encargado de una base, como administrador de bases de datos? La ley SOX lo que me requiere a mí es mantener la integridad de los datos. O sea, es que los datos que yo tengo en mi base de datos no sean manipulados. Todos los datos que sean usados para generar reportes, para ser presentados ante la comisión de bolsa, esos datos yo me tengo que asegurar de que esos datos sean íntegros, que no hayan sido modificados de forma no autorizada o de forma fraudulenta. Eh, entonces, ¿y a qué compañías afecta esta ley? Esta ley afecta principalmente a las compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pero muchas veces sucede que hay empresas en otros lugares del mundo que están relacionadas, por ahí son subsidiarias de una empresa norteamericana, o están relacionadas de alguna otra forma que les exige también presentar este tipo de reportes ante la Comisión de Bolsa. Entonces, por lo tanto, esta ley SOX no solo afecta a las empresas norteamericanas, sino que va más allá y afecta a muchas, muchas empresas de todo el mundo. Y si quizá uno no es una parte de estas empresas, lo que vamos a hablar hoy igual también sirve porque también la idea de trasfondo es la idea de la integridad de datos, que vamos a hablar un poco más adelante, pero sirve no solo para resguardar datos financieros, sino para resguardar todo tipo de datos que uno quiera mantener íntegros, justamente. Entonces, desde el lado de IT, lo que uno tiene que hacer es resguardar la integridad de los datos. Entonces, primero, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es contemplar todas las direcciones por por las cuales mis datos pueden ser manipulados. O sea, todas las direcciones por donde alguien puede acceder a mi base de datos y generar algún tipo de cambio.
Entonces, para ilustrar esto, armamos un pequeño diagrama como para armar lo que es el diseño, como para diseñar un poco cómo uno va a encarar la seguridad. Este círculo que se ve acá se puede considerar como la base de datos, ¿no? Los datos que yo tengo que resguardar. Y acá puedo ver que me pueden, mis datos pueden ser accedidos de distintas direcciones, de distintos lados. Uno muy común es la aplicación que usa mi base de datos. Entonces, mi aplicación accede a mis datos y acá pueden surgir distintos tipos de amenazas, por ejemplo, una inyección SQL, un robo de credenciales, un abuso de la aplicación. Entonces, todas estas son cosas que pueden suceder y que pueden afectar a mis datos. Otra, otra dirección muy conocida son las de los administradores de base de datos, y muy importante, porque son usuarios que tienen muchos privilegios. O sea, pueden manipular muchas partes de la base de datos eh, como quieran, básicamente. Entonces, dos de las amenazas más comunes para este tipo de usuarios es el abuso de privilegios del usuario y el robo de credenciales de estos usuarios de DBA. Y después hay otras direcciones que tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, porque son un poco menos importantes que las dos que acabamos de ver, pero también está el servidor de reportes, que es el que se encarga de generar los reportes, los analistas de base de datos y las conexiones locales. Obviamente es importante considerar todo, pero las dos más importantes son la aplicación y el DBA. Ya vamos a ver por qué. Primero, eh, la primera capa de controles que uno puede establecer son controles de sesión, ¿no? Core Audit me permite a mí establecer controles de sesión, o sea, controlar quién se conecta a la base de datos, desde dónde, con qué programa, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo ver todas las conexiones y puedo ver quién se conectó, desde qué lado, todo eso. Y lo que a uno le importa ver acá, tanto para la aplicación como para los DBAs, es ver las anomalías de conexión. ¿Por qué? Porque tanto una aplicación como un DBA tienden a conectarse siempre desde el mismo lugar, ¿no? O desde los mismos lugares, con los mismos programas, con las mismas máquinas, etcétera. Entonces, las anomalías de sesión me permiten resaltar las diferencias que hubo con el pasado. O sea, si hubo alguna conexión nueva desde algún programa conocido o desde alguna IP desconocida, yo puedo registrarlo y reportarlo. Entonces, eso es lo que me permite el análisis de anomalías de sesión. Entonces, yo de esta forma puedo controlar todas las conexiones que se realizan en mi base de datos y resaltar las realmente importantes, que son las raras, ¿no? Las anomalías. Por otro lado, también están los controles de SQL, ¿no? De la misma forma que antes controlábamos las sesiones, yo ahora puedo controlar las consultas que se van ejecutando en la base de datos. Por el lado de la aplicación, uno querría analizar anomalías de SQL, o sea, de la misma forma que teníamos anomalías de sesión, anomalías de SQL serían las consultas nuevas que surjan, o las sentencias nuevas que haga una aplicación. ¿Y por qué esto es relevante? Porque una aplicación tiende a siempre realizar las mismas consultas, y en caso de que haya alguna nueva, esto es un evento que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las consultas que puede realizar una aplicación vienen predefinidas. Entonces, uno, al analizar las anomalías, las raras, uno puede descubrir, por ejemplo, de forma muy fácil, una inyección SQL. En una inyección SQL, generalmente el atacante realiza consultas que no realizaría la aplicación, justamente. O también de la misma forma, uno podría eh, analizar robo de credenciales o abuso de la aplicación, justamente. Y por el lado del DBA es muy importante analizar las consultas DML. ¿Por qué? Porque es generalmente raro, o no debería ser lo correcto, que un DBA realice manipulación de datos, ¿no? Generalmente un DBA se encarga de tareas administrativas, entonces es raro que manipule los datos en sí que hay en la base de datos. Y más aún si esos datos
son datos importantes, digamos, ¿no? Datos financieros, datos que no deberían ser tocados. Entonces, uno le interesa establecer controles sobre esas manipulaciones de datos que puede realizar un DBA. Y de la misma forma, uno le interesa realizar controles, le interesa establecer controles, perdón, de cualquier acceso, cualquier tabla que uno considere sensible, digamos, que no querría que un administrador de bases de datos ande alrededor de esa tabla. Entonces, estos controles son muy, muy importantes. Por ejemplo, en el caso de DML, de los accesos a tablas, uno lo que busca es detectar un abuso de privilegios por parte del DBA. Y en el caso de un robo de credenciales, uno lo que busca es detectar eso con una anomalía de sesión, ¿no? Si me roban la credencial, el atacante se va a conectar desde un lugar distinto al que se conecta mi DBA normalmente, pero en caso de que mi DBA esté abusando de sus privilegios, va a realizar ciertas consultas de mail y ciertos accesos a tablas que no serían los correctos, digamos. Entonces, con todos estos controles, uno puede detectar todo este tipo de actividades. Y finalmente, una cosa importante que también que hay que tener en cuenta y que no hay que pasar por alto son las consultas DDL o de definición de datos, que lo que me permiten es monitorear qué procedures va creando mis usuarios, qué triggers, cualquier cosa que pueda modificar los datos como de forma indirecta, digamos. Entonces, es importante tener esto en cuenta también, no dejarlo de lado. Entonces, este tipo de análisis es el que uno querría realizar para poder diseñar cómo uno quiere manejar sus controles y sus detecciones de todas las cosas que puedan tener que ver con SOX, ¿no? Uno distingue las distintas direcciones por las que se pueden acceder a su base de datos y establece distintos controles para cada una de ellas. Controles externos, como los controles de sesión, y también controles internos, como los controles de SQL, de DML, de DL, anomalía, etcétera. Entonces, todo esto contribuye a que uno pueda realizar una buena detección de eventos para presentar ante, ante la comisión de bolsa que exija cumplimiento de la ley SOX. Habiendo visto un poco todo esto, cómo uno puede diseñar su seguridad para cumplir con SOX, también quería ir un poco más allá de SOX. ¿Por qué? Porque SOX lo único que establece es que uno tiene que tener controles detectivos de los eventos que requiere monitorear, ¿no? Lo único que quiero es detectarlos y presentarlo en caso de haber detectado algo, justamente. Pero uno posiblemente querría ir más allá, ¿no? Decir, pero todo esto que yo estoy detectando, en realidad me gustaría evitarlo. No me gustaría que mi DBA use de sus privilegios, no me gustaría que haya una inyección SQL en mi aplicación. Entonces, ¿cómo puedo yo pasar de un control detectivo a un control preventivo? Y bueno, justamente Coravit ofrece este tipo de posibilidades, no solo del control detectivo, con la generación de reportes sobre todo este tipo de eventos que vimos de anomalía de sesión, de SQL, DML, todas esas cosas. Coravit te permite generar reportes en base de eso, a raíz de eso. También te permite generar alertas sobre esos eventos. Si es un evento, por ejemplo, un acceso a una tabla por parte de un DBA que no debería estar accediendo a esa tabla, yo podría generar una alerta para ese evento y que me llegue en el momento cuando eso está sucediendo. También podría establecer, yendo al lado más preventivo, podría establecer bloqueos, ¿no? A partir de todas las cosas, todas las cosas que yo quiero detectar, puedo establecer ciertos bloqueos para evitar que esas cosas pasen. Por ejemplo, bloquear a la aplicación de realizar cierto tipo de consultas sobre cierto tipo de tablas, o bloquear a los DBAs para acceder a ciertas tablas financieras. Todas esas cosas yo podría ir más allá de lo que me pide SOX y establecer esos controles, digamos, más estrictos, de decir directamente no puedes hacerlo. No solo voy a detectar si lo haces, sino que no te voy a dejar hacerlo. Y bueno, y justamente, también como hablé un poco antes, crear alertas para todo este tipo de cosas, ¿no? Si hay un evento que no.
que no debería estar pasando, no solo quiero detectarlo, no solo quiero evitarlo, sino quiero que me alerte en el momento que esté pasando. Todo esto que hablamos tiene que ver con el concepto de integridad de los datos. O sea, cómo yo puedo mantener mis datos sin modificaciones fraudulentas que yo no quiera que estén sucediendo. ¿Por qué esto es importante? Y no solo para los datos financieros, sino para todo tipo de datos que una organización dependa de. Esto es importante porque si un dato no es íntegro, si un dato puede ser manipulado, entonces no es un dato que sea valioso o pierde mucho su valor. Porque si mis datos, de los que yo dependo, no estoy 100% seguro de que son fidedignos, yo tengo el problema de que esos datos automáticamente como que pierden su razón de ser. Si yo dependo en esos datos y pueden no ser verdad, ¿para qué dependo de esos datos? Entonces, por eso es muy importante mantener la integridad de los datos, asegurar mecanismos que mantengan la integridad de los datos, justamente para que esos datos no pierdan el valor. Muchas gracias por haber venido, por haberse sumado. Eh, este es uno de las muchas ediciones que quedan de estos webinars, así que bueno, los espero en futuras ediciones.